Hola, en este video vamos a platicar de amplificadores operacionales. En un primer video ya vimos la configuración en lazo abierto y hoy vamos a platicar qué sucede en la configuración del lazo cerrado. Solamente como comentario rápido, acuérdense que la única diferencia entre lazo cerrado y lazo abierto es de que en lazo cerrado pues tenemos una retroalimentación entre la salida del op-amp y la entrada, ¿no? En este caso por medio de esta resistencia RF. Entonces, pues hoy vamos a probar con LiveWire un circuito en lazo cerrado. En este caso, pues vemos que aquí ya tenemos este circuito que va a ser el que vamos a simular y tiene o presenta una configuración no inversora. ¿Eso qué quiere decir? Pues ahorita lo vamos a descubrir con la simulación. Bueno, aquí rápidamente, ¿cómo se llama? Bueno, aquí tenemos ya la ecuación que rige nuestro voltaje de salida, que, pues como podemos observar, el voltaje de la salida va a estar dado por el voltaje de la entrada, que es más la resistencia 2 entre la resistencia 1, que son pues estas dos que están aquí. Entonces, pues vamos a ver si efectivamente con la simulación se cumple pues esta ecuación. Hoy vamos a trabajar solamente, bueno, en este video vamos a abordar solamente con alimentación de corriente continua. Y en el próximo video, que sería la segunda parte, vamos a introducir una fuente de alimentación, pero en corriente alterna para ver, pues, qué pasa, ¿no? También en corriente alterna. Entonces, pues ya vamos a obtener primero el amplificador operacional para poder simularlo. Nos vamos a circuitos integrados y obtenemos de ahí el amplificador operacional. Luego en componentes pasivos obtenemos pues, la resistencia 1 y la resistencia 2. Y de ahí en Power Supplies pues obtenemos la tierra, ¿no? Entonces ya con eso pues ya simplemente ordenamos. Acá sería nuestra R1, acá tenemos nuestra R2, las ponemos así como nos indica la imagen y la tierra pues vendría aquí, ¿no? En la terminal de la R1. Y ya unimos nuestro circuito para que se parezca al de la imagen. Y pues ya, ¿no? Ya lo tenemos como el de la imagen. Ahora nos falta la alimentación de las terminales. Acuérdense que tenemos que alimentar el amplificador operacional para que empiece a funcionar. En este caso yo lo voy a alimentar con 9 y con 0 volts. Entonces ahí le pongo 9 volts y pues la tierra, ¿no? Que son 0 volts. De ahí lo único que nos hace falta es una alimentación de entrada. En este caso yo voy a usar este voltage rail y le voy a cambiar los valores para ver qué pasa en varios escenarios, ¿no? Conectamos acá el Vin, que sería este de 9, es este mismo Vin, voltaje de entrada, y pues vamos a meterle valores y lo vamos a comprobar pues con la formulita, ¿no? Si yo le pongo acá 1 volt, vamos a ver qué pasa. Vamos a insertar texto para veamos para que vayamos ingresando los datos en la fórmula. Tenemos que el voltaje de salida es igual a, dice que Vin, yo en Vin, ¿qué le estoy suministrando? Pues 1 volt, entonces le voy a poner 1. Y luego abro paréntesis y le pongo otro 1 más R2, en este caso, R2 es igual a 1K, que serían 1000 ohms, entre R1. Y en este caso R1 también es de 1K, entonces le voy a poner 1000 ohms. Y pues finalmente, si hacemos las operaciones en la calculadora, tenemos que 1000 entre 1000 da pues 1. 1 más 1 dan 2 y 2 por 1 pues 2. Entonces, si nosotros tenemos 1 volt a la entrada, esperamos que tengamos 2 volts a la salida. Vamos a ver si sí es cierto. Nos vamos a galería y agarramos un test point para checar el voltaje de la salida, ¿no? De ese nodo. Entonces ya le damos run y checamos que pues efectivamente obtenemos el voltaje de salida que nos marca la fórmula. Ahora, ¿qué pasa si nosotros modificamos el voltaje, por ejemplo, con 2 volts? Y esta resistencia en lugar de 1, pues ¿qué les gusta? Le ponemos 1.5K, ¿no? Entonces aquí R2 ya cambió de valor. En lugar de 1000 va a ser
Pues 1500, le ponemos 1500. Y aquí el voltaje de entrada, en lugar de ser 1, va a ser, pues ahora de 2. Entonces le ponemos 2. Entonces ahora tenemos que 1500 entre 1000, pues nos da 1.5. 1.5 más 1, 2.5. Y 2.5 por 2 nos arroja 5 volts. Entonces, si nuestros cálculos son correctos, con una entrada de 2 voltios y esta resistencia de 1.5K, a la salida voy a esperar un voltaje de, pues de 5. Y efectivamente, tenemos el voltaje de 5. Finalmente, nosotros podemos poner, por ejemplo, un voltaje de 7 y aquí regresar, ¿no? A los 1K, por ejemplo. Entonces, si sustituimos los valores, ponemos ahí el voltaje de entrada, que es 7, y aquí le ponemos 1000 y hacemos las matemáticas y nos da 1 entre 1, digo 1000 entre 1000, 1. 1 más 1, 2. Y 7 por 2, 14. En este caso esperaríamos 14 voltios a la salida, pero nos vamos a encontrar con un detalle. Nos da 8.45. ¿Esto por qué pasa? Porque mi voltaje de salida superó al voltaje que yo le suministro en la entrada de mi op-amp. Acuérdense que el voltaje está ligado con los voltajes de entrada. Yo no puedo suministrar más que mi voltaje de alimentación del op-amp. En este caso, de 0 hasta 9 va el rango. Si yo quiero una salida de 14 volts, pues no lo voy a lograr porque mi entrada es de 9. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo incremento el voltaje a 20? En ese caso, pues sí voy a poder observar 14 volts a la salida. ¿Ya lo observaron? Entonces simplemente hay que tener mucho cuidado en no sobrepasar pues el rango con el que está alimentado mi amplificador operacional. Entonces, esto sería todo de configuración en lazo cerrado, utilizando o comprobando el funcionamiento de un comparador, digo un circuito no inversor, y utilizando fuentes de alimentación de corriente pues directa. En la segunda parte vamos a ver qué pasa con la corriente alterna y bueno, eso sería todo para este video.